Hola, bon dia. Bé, estem intentant avui començar rigorosament a l'hora perquè tenim un matí força intens, un matí molt interessant amb aquesta primera mesa de gènere i colonialitat. No em voldria estendre gaire en aquesta presentació perquè realment tenim 1 hora i mitja per aquesta mesa, que és la més curta, i tenim 4 ponents que intervindran, que són la Teresa García Segura, la Maica de Castro, la Carla d'Andrés Bauzá i la Cielo Zaidenberg. Per tant, tindreu, com ja sabeu, 20 minuts com a màxim per les vostres intervencions i simplement explicar una mica d'on prové aquesta mesa, i ja ho vam també intentar explicar ahir a la inauguració del Congrés, a la presentació, que al llarg de tot el projecte del Remain Child, tant a l'exposició, al catàleg, etc., sempre s'han intentat també abordar els espais colonials i volíem que això també tingués una presència també en el Congrés amb una mesa pròpia. I aquí, tot i que el projecte està molt concentrat en els conflictes bèl·lics del segle XX, sí que atravessarem cronologies molt més àmplies, entenent que els contextos colonials són contextos de violència i que encotillar-los en aquestes cronologies seria poc útil i que, per tant, tenim una mirada cronològica una mica més gran, així com diferents contextos geogràfics. Sense més, passaré a presentar la primera ponent, que és la Teresa García Segura, que farà una intervenció que porta per títol Gènere, maternitat i infància a les corts Marathas de l'Índia a finals del segle XIX. I per presentar a la Teresa, simplement que ella és professora actualment tenure track d'Història Contemporània de l'Índia al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigadora postdoctoral al Center for the Study of Developing Societies a Delhi amb un contracte que té un nom molt llarg, MS Merian Tagore International Center of Advanced Studies. També ha guanyat 2 contractes postdoctorals a l'Agència Estatal d'Investigació, el Juan de la Cierva Formació i Juan de la Cierva Incorporació. Ha estat també investigadora visitant a la Universitat de Brown i a la Universitat Americana de Beirut, i entre les seves publicacions s'inclouen volums editats com Unexpected Voices in Imperial Parliaments o Bodies Beyond Binaries in Colonial and Postcolonial Asia. Així que, quan vulguis, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Celeste, per la presentació, per convidar-me i per fer aquest espai de debat possible. Anem a posar un moment les diapositives. Vinga, aquí ho tenim. Us vinc a presentar un projecte que és bastant més ampli, com podeu suposar, dels 20 minuts que tenim. Intentaré presentar-lo de la forma més comprensible possible. Molt sovint se'ns oblida que no tota l'Índia estava sota control directe dels britànics, no tota l'Índia formava part de l'imperi britànic, perquè hi havia les parts que veieu marcades en groc en aquest mapa, que són l'Índia dels principats. L'Índia britànica està marcada en rosa i en groc teniu els principats. Aquests principats eren entre 500 i 600 estats que formalment eren independents de l'imperi britànic. Alguns eren petits, altres eren grans, alguns eren més o menys poderosos, però tots a la pràctica estaven sota diferents formes de control indirecte britànic. Aquest control imperial dels britànics s'intensifica a mitjans del segle XIX, especialment quan els britànics consoliden el seu control a la zona de l'oest de l'Índia, a tota aquesta costa des de Gujarat, que és aquesta península que jo sempre l'imagino una mica que és com la Xella de l'Índia, i tota aquesta costa que baixa fins a Bombay i fins a la punta del sud. Què passa? Tota aquesta zona de l'oest de l'Índia, que és molt densa en principats, té uns principats que estan governats per prínceps que en molts casos són marates. Els marates eren un grup ètnico-polític descendents de la Confederació o Imperi Marata que havia governat bona part de l'Índia, i especialment d'aquesta zona de l'Índia, al segle XVIII. Aquesta presentació investiga com una dona, Tanhi Bai, navega aquest paisatge polític canviant
en el qual els clans marates que governen aquests principats es topen amb la intromissió de l'imperi britànic. La trajectòria política i personal de Tanibai va canviant a mesura que ella va provocant una sèrie de crisis polítiques, de manera que ella es converteix en un agent clau en la creació i la resolució d'aquestes crisis polítiques en un principat en concret, que és en el qual em centraré avui, que és el Principat de Baroda, a l'oest de l'Índia. Em centraré en particular en com Tanibai fa servir la maternitat, tant la maternitat biològica com la maternitat adoptiva, i també en com fa servir la infància i la seva descendència com a dos elements claus per desencadenar i resoldre crisis polítiques en aquest context d'un imperialisme creixent. Comentar-vos d'entrada que les fonts que faig servir són majoritàriament fonts britàniques escrites en anglès i també una biografia d'aquesta dona, de Tanibai, inicialment escrita en Gujarati i que jo he llegit amb una traducció a l'anglès. Els dos idiomes indis amb els quals treballo jo són el hindi i l'urdu, i el Gujarati, per tant, l'haig de llegir en traducció. En tot cas, per posar-vos una mica amb els precedents, Tanibai neix a l'any 1853 en un poble de l'oest de l'Índia, a la presidència de Bombay, de l'Índia britànica, i neix al cercle a Sàtara, que és el cercle vermell que veieu a baix, i Baroda, que és el principat on ella acaba vivint, és el cercle de dalt. Neix en una família que ve d'un clan marata bastant destacat. I quan té 13 anys, la mare de Tanibai la porta de Sàtara a Baroda. I aquesta visita està molt vinculada al que en aquell moment era el Maharajà de Baroda, el príncep de Baroda, que era Khanderao, era el senyor que veieu a l'esquerra. Khanderao en aquell moment tenia pràcticament 40 anys, havia estat casat 2 cops, les seves 2 dones havien mort i cap d'aquests matrimonis havia generat descendència. Per tant, està buscant una nova esposa i a través d'ella l'oportunitat de tenir descendència legítima que pugui heredar el tron de Baroda. Tanibai és presentada al príncep, al Maharajà de Baroda, i es casa amb Khanderao, que és 30 anys pràcticament més gran que ella. Què passa? Khanderao i Tanibai es casen. Al cap de 4 anys, Khanderao mor inesperadament sense deixar descendència. Per tant, el següent a la línia de successió després de Khanderao, com que no ha aconseguit tenir fills amb Tanibai, el següent a la seva línia de successió és Malharao, que és el cunyat de Tanibai. Clar, el fet que el germà petit de Khanderao sigui el següent en la línia de successió suposa un problema bastant gran per Tanibai, pel motiu següent. Malharao havia estat acusat pel seu germà gran, per Khanderao, de 2 intents d'assassinat. I en el moment en el qual Khanderao mor, Malharao porta 7 anys empresonat per aquests intents suposats d'assassinar el seu germà gran. De manera que Tanibai es troba en què és una vídua de 17 anys, que és una situació precària per qualsevol dona a l'Índia en aquell moment. I a sobre, el nou príncep de Baroda és un cunyat ressentit amb ella perquè el seu marit l'havia empresonat. I aquest és el primer moment que puc identificar les fonts en el qual Tanibai genera una crisi de successió a Baroda. El que fa és anunciar que està embarassada. Aquesta notícia és rebuda amb un cert escepticisme per part de tothom, perquè després de 4 anys de matrimoni no hi havia hagut descendència i Malharao és el primer en posar el crit al cel i en dir que Tanibai estava mentint, que no estava embarassada. Amb el pas dels mesos es demostra que efectivament Tanibai està esperant una criatura i Malharao passa a l'acusació següent, que és
aquesta criatura no és filla del meu germà gran, és una criatura il·legítima d'alguna relació que ha tingut aquesta dona. Clar, en tot cas, l'embaràs de Tanibay li permet ajornar l'arribada al poder de Malarrao durant uns quants mesos, fins que neixi la criatura. Per què? Perquè a Baroda, com a la majoria de principats indis, no hi ha successió femenina. Per tant, cal esperar a que la criatura de Tanibay neixi. Si és un nen, serà el següent Maharajà de Baroda, per tant, Malarrao no arribarà al poder. Si és una nena, mala sort per Tanibay. Malarrao serà el següent Maharajà. Els britànics mateixos, els administradors britànics a Baroda, tenen una certa sospita sobre aquest embaràs, però en tot cas estan disposats en donar suport a Tanibay fins que neixi la criatura. El juliol del 71, Tanibay finalment dona llum i resulta que la criatura és una nena. Per tant, el seu naixement deixa la porta oberta perquè Malarrao sigui el següent Maharajà de Baroda. I tot i això, els administradors britànics a Baroda sí que confirmen amb les seves comunicacions que són perfectament conscients que hi ha altres casos de dones de l'aristocràcia índia que han fet servir els embarassos com a forma de generar crisis de successió. Amb el naixement de la seva filla i l'arribada al poder del seu cunyat, Tanibay decideix anar-se'n a Pune, que és una ciutat de l'oest de l'Índia, l'Índia britànica, amb un exili autoimposat. Pune és una ciutat que ella no tria per casualitat, perquè Pune era un gran centre de coneixement, era un centre intel·lectual a l'Índia del moment, però era també un centre d'agitació revolucionària, d'agitació anticolonial. I Tanibay el que fa és vendre les seves joies i amb aquestes joies paga alguns d'aquests agitadors perquè facin arribar als britànics informació negativa sobre el seu cunyat, sobre Malarrao, i crea bàsicament una campanya de desinformació per aconseguir destronar el seu cunyat. Aquesta campanya, junt amb altres ansietats i preocupacions dels britànics sobre Malarrao, fa que Malarrao acabi sent deposat pels britànics i que acabi sent enviat a l'exili. Això permet a Tanibay tornar al poder. Amb l'exili de Malarrao, ella torna del seu propi exili, des de Pune torna a Baroda. I demana als britànics que li permetin exercir el seu dret com a vídua del Maharajà Kande Rao d'adoptar a un fill, perquè aquesta criatura sigui el següent Maharajà de Baroda. Ella el que vol és tornar a fer servir la maternitat per tornar al poder. La maternitat biològica li va permetre retardar l'arribada de Malarrao al poder durant uns mesos. I en aquest cas la maternitat adoptiva li permetrà governar a través d'una regència com a Maharani, com a reina regent, fins que la criatura arribi mínim als 20 anys. I ella el que insisteix molt amb els britànics és que vol adoptar un fill que no tingui connexions prèvies amb la cort de Baroda, que sigui un outsider, un foraster, per poder influir-lo més. Els britànics accedeixen a aquesta petició de Tanibay d'adoptar una criatura que sigui de fora de l'Estat, perquè creuen que a través d'aquesta criatura també podran controlar més els destins de Baroda, que era l'estat més poderós de l'oest de l'Índia, durant els propers anys. Tanibay, per tant, censura la seva, els britànics li presenten un fill adoptiu, que és aquest noi que veieu aquí. És una criatura de 12-13 anys en el moment de l'adopció, que prové d'una branca molt distant, molt llunyana, de la família Gaekwaad, que és la dinastia regnant a Baroda, que és bàsicament un pagès i que és analfabet.
I que a més no parla els idiomes que es parlen a la cort de Baroda, que són el gujarati i l'urdu. Per tant, Tanibai adopta Sayajirao i després d'aquesta cerimònia d'adopció privada, els britànics convoquen Tanibai a una reunió en la qual li confirmen la seva posició com a cap de la família Gaekbat, com a cap d'aquesta família regnant. Clar, no és del tot inusual que les dones arribin al poder d'un principat, en aquest cas com a regent, a l'Índia, perquè durant l'època moderna i principis del segle XIX hi havia hagut un parell de casos de dones que arriben al poder de principats marates a dos principats més, que són Indore i Sàtara. Però aquesta història d'una dona que arriba al poder com a regent a mitjans del segle XIX sí que és ja bastant inusual. Com vaig de temps? 5 minuts, molt bé. En tot cas, en aquest període, els britànics el que fan és treure a Tanibai una de les atribucions més destacades de les reines índies al segle XIX, que és l'educació dels fills. L'educació dels prínceps estava sobretot en mà de les dones de l'aristocràcia. I els britànics el que fan és intentar distanciar al màxim Sayajirao de la seva mare i educar-lo per part d'un tutor britànic en una escola que està separada del palau. Un altre aspecte important que volia destacar és la seva filla biològica, Tarabai, i sobretot la presentació que Tanibai fa de la seva filla. Jo em vaig quedar molt parada el primer cop que vaig veure aquesta imatge perquè mai havia vist una princesa de l'Índia vestida així. Aquest vestit que porta Tarabai és un vestit masculí. No és només un vestit masculí, sinó que és un vestit d'un home educat, format, intel·lectual que es presenta en públic. No entraré molt en descriure'l, però és una presentació masculina que denota un refinament i una educació. Tanibai insisteix molt en presentar la seva filla vestida d'home. Hi ha diferents visitants britànics a Baroda que a través de les seves fonts escrites remarquen aquesta presentació masculina de la nena. Inclús diuen que Tarabai creia que era un noi, o que no es podia creure que fos un noi i que el poder requeia en el seu germà, en Sayajirao. En tot cas, la història de Tanibai és, en molts aspectes, excepcional. En un període de només 5 anys passa, en aquest ordre, per la viudetat, la maternitat biològica, l'exili polític, la maternitat adoptiva i després un retorn inesperat al poder a Baroda. Tanibai, sens dubte, era una dona privilegiada, tenia privilegis de casta, de classe i de rang aristocràtic. I aquests avantatges no només la impulsen a superar aquestes diferents etapes, sinó que també li permeten ser un catalitzador i un agent de canvi en les crisis polítiques de la cort índia del Principat de Baroda. A partir dels anys 80, però, quan el seu fill Sayajirao arriba a la majoria política i acaba la seva època com a Maharani regent, queda marginada del poder. Tot i que la història de Tanibai és excepcional, la seva trajectòria política i personal ens serveixen com un vehicle per veure com les crisis polítiques derivades de la colonització europea van transformar les vides de les dones índies. Aquestes crisis sovint les van marginar, però de tant en tant van oferir a algunes dones privilegiades, com Tanibai, les oportunitats per l'acció política, per la reinvenció personal i per l'augment de l'estatus i del poder, encara que sovint aquests augments d'estatus i de poder fossin temporals. Moltes gràcies. No. Gràcies, Teresa, perquè
t'has ajustat perfectament al temps de la teva intervenció i a més has fet una intervenció molt interessant, una investigació crec que preciosa i no sé si la publicaràs en llibre, però també crec que podries vendre els drets a alguna productora de televisió perquè realment també dona per això. Un podcast, ara es porten els podcasts. Sí, un podcast, el que sigui, però alguna saga o alguna cosa que puguem també donar-li un format més al públic general. Enhorabona i passem a la següent intervenció. Després ja tindrem temps d'un debat, de poder fer preguntes a totes les ponents. I ara és el torn de la Carla Andrés Bauzá, que farà una intervenció que porta per títol Mujeres, esclavitud y violencia colonial en la guerra de los 10 años en Cuba. I per presentar a la Carla, explicar que ella és doctoranda en Història en la Universitat de Pompeu Fabra i està realitzant la seva tesi doctoral sobre els rols de les dones esclavitzades i les dones d'ascendència africana a la Guerra dels 10 anys a Cuba. Es va graduar en Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma de Barcelona i va cursar el màster d'Història del Món també a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment està finalitzant la seva investigació doctoral a Leibniz Institute for European History a Mainz, a Alemanya. Quan vulguis, Carla, tens els teus 20 minuts. Moltes gràcies, Celeste. Em sumo als agraïments també a l'organització i a Celeste Muñoz per organitzar aquesta mesa. Voy a hacer mi intervención en castellano. Me la he preparado así, pero bueno, luego intercambiable. Yo estoy terminando de escribir mi tesis doctoral, que trata sobre las mujeres africanas y afrodescendientes, tanto las libres como las esclavizadas, en la primera guerra de independencia cubana, que no sé si sabéis se desarrolló entre 1868 y 1878, de ahí su otro nombre, la Guerra de los 10 años. Y a esta guerra, que no terminó con la independencia, le siguió la llamada Guerra Chiquita, que tan solo duró un año y medio, de 1879 a 1880. Después habría un periodo de unos 15 años de paz relativa, hasta que comenzó la última guerra de independencia, la más conocida, que fue de 1895 hasta 1898 y terminó con la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Y la derrota de España. Yo estoy investigando el papel que tuvieron las mujeres africanas y afrodescendientes en esta guerra colonial contra el Imperio Español en un periodo en el que la esclavitud todavía era legal en Cuba. Aunque el tráfico de esclavos se había ilegalizado, la esclavitud como institución todavía continuó existiendo en Cuba hasta 1886, ¿no? Varios años después de terminada esta primera guerra de independencia. Por eso hablo también de mujeres africanas y afrodescendientes, porque algunas de ellas habían sido secuestradas en África y traídas con el tráfico ilegal a Cuba, que tuvo un volumen muy importante. Yo en mi trabajo estoy estudiando tanto las circunstancias de violencia colonial en las que se encontraban estas mujeres, de cómo el sistema colonial, el sistema de la esclavitud afectaba sus vidas diarias durante el desarrollo de la guerra. Y por otro lado estoy intentando ver qué grado de agencia, qué agencias o qué capacidad de acción tenían para conseguir su propia libertad y la de sus familiares, ¿no? Y además de cómo en esta guerra colonial se relacionaron con la insurgencia anticolonial, ¿no? Qué significados le atribuyeron a la insurrección y cómo se implicaron en ella. Con esto el objetivo es entender mejor, ¿no?, cuál es esta relación entre guerra colonial, género y la variable de la raza o la esclavitud. En particular, las formas en las que las mujeres moldearon este mundo en el que vivían y cómo influyeron en el desarrollo de la primera guerra de independencia, ¿no?, que también entre sus objetivos no solamente tenía a la independencia, sino también la abolición de la esclavitud. Como tal vez ya sabéis, Cuba era una de las últimas colonias del Imperio Español en la segunda mitad del siglo XIX y era una economía y una sociedad que se basaba en la esclavitud.
de la población africana afrodescendiente, sobre todo para la producción de azúcar, ¿no?, a escala mundial. Cuba era, después de la Revolución Haitiana, a principios del siglo XIX, Cuba se convirtió en la principal exportadora de azúcar en el mundo. Pero alrededor de estos negocios también en el siglo XIX también aumentó la demanda de mujeres esclavas para el servicio doméstico, sobre todo en la ciudad de La Habana, ¿no?, aunque también ellas también trabajaban en las plantaciones. La esclavitud en Cuba no se aboliría hasta 1886, pero la Primera Guerra de Independencia sirvió como un catalizador para la emancipación esclava, precisamente o en gran parte por la participación de los esclavos en la guerra, ¿no?, y también porque este contexto incentivó una legislación, unos decretos de abolición gradual de la esclavitud que los esclavos aprovecharon. Por un lado, el autoproclamado gobierno insurrecto decretó la abolición de la esclavitud para aumentar sus apoyos de esta parte de la población. El 10 de octubre de 1868, que fue cuando se produjo el Grito de Yara, y dio comienzo a la Primera Guerra de Independencia, estuvo liderada por un grupo de terratenientes criollos, es decir, descendientes de españoles que habían nacido en Cuba y que manifestaron su objetivo de independizarse de España y también expresaron su intención de liberar a los esclavos que se unieran a la insurrección armada, ¿no? Como respuesta, un año después, el gobierno español promulgó una ley de abolición gradual de la esclavitud, conocida como Ley de Vientres Libres, en 1870, que ofrecía algunas oportunidades a las personas esclavizadas para solicitar su libertad. Sí podían demostrar que cumplían con determinados requisitos, ¿no? Por ejemplo, el tener más de 60 años o los recién nacidos de madres esclavizadas, ¿no? Estas políticas no se implementaron para todos los esclavizados, ¿no?, sino que fueron estas personas esclavizadas las que tuvieron que presionar para que se aplicaran estas leyes y poder conseguir su libertad. Es en este sentido que la guerra no fue un contexto de tensión entre esclavitud y libertad, y en este contexto de violencia es que estoy intentando ver esta agencia de las mujeres, ¿no? Desde los primeros días de la insurrección sabemos que muchas de ellas escaparon de la esclavitud, de sus propietarios, para unirse a las partidas insurrectas que se instalaron en los montes, y el contexto represivo era que cuando eran aprendidas, capturadas por las tropas españolas, eran sistemáticamente enviadas a depósitos de esclavos y si podían demostrar que eran libres, pues se enfrentaban a un tribunal militar o un consejo de guerra, juzgadas por rebeldía, y si resulta que eran esclavizadas, entonces dependía de quiénes eran sus propietarios. Si los propietarios eran individuos que habían permanecido leales al gobierno español, entonces se las devolvían a sus amos, ¿no? Si los propietarios se habían ido a la insurrección también, entonces ellas se quedaban en los depósitos de esclavos y entraban en un sistema de embargos. Este sistema de embargos lo implementó el gobierno colonial con el objetivo de presionar o desincentivar los apoyos a la insurrección y, claro, gran parte de los rebeldes eran propietarios de esclavos, entonces todos estos esclavos entraron en este sistema de embargo que limitó las oportunidades que tenían sobre todo las mujeres para liberarse porque estaban excluidas de la lucha armada, ¿no? Entonces, estas mujeres eran cedidas por el gobierno colonial como trabajadoras domésticas a familias familias blancas empobrecidas por la guerra, que habían permanecido leales o que eran alquiladas a plantaciones azucareras o a individuos, ¿no? Las mujeres afrodescendientes que, siendo libres o esclavas, fueron juzgadas por tribunales militares o consejos de guerra, generalmente ingresaban en prisiones de La Habana, es decir, la insurrección se desarrolló en el este de Cuba y eran deportadas a estas prisiones en La Habana o a la isla de Pinos, ¿no?, que es una isla que está al suroeste de la costa cubana, que hoy en día se conoce como la Isla de la Juventud,
y también, bueno, iban ellas, pero también con sus hijos y las encarcelaban allí, ¿no? Y este tipo de rebeldía por las que eran juzgados pues incluía desde actividades de mantenimiento para las comunidades insurrectas, aprovisionamiento de las partidas insurrectas, facilitar recursos, información, pero también podían ser delitos que llamaban voces subversivas, ¿no? Que eran cuando expresaban algo que era contrario al gobierno colonial, generalmente en público y en espacios informales, ¿no? Hasta aquí es un poco el contexto por parte de la violencia colonial, pero la documentación que se ha conservado del bando insurrecto también revela que las mujeres que fueron liberadas por estos decretos de abolición fueron consideradas ciudadanas libertas, pero continuaron siendo tratadas como sirvientas domésticas o como trabajadoras agrícolas sin salario, ¿no? Excluyendo además explícitamente a las mujeres adultas de la lucha armada. Y esto en la práctica era en realidad una continuación de las relaciones esclavistas. Sin embargo, la declaración de abolición tuvo un efecto en movilizar a mujeres que querían reclamar su libertad, ¿no? Si eran ciudadanas libres, pues estaban reclamando en la práctica poder serlo. Y esto significaba pues, dejar de vivir con sus antiguos propietarios, significaba libertad de movimiento, estar cerca de sus familias y comunidades, de ejercer una maternidad sin servidumbre, esto es, sin desatender sus propios hijos para cuidar a los hijos de sus propietarias, ¿no? Y también de ser protegidas contra la violencia sexual, ¿no? En estos nuevos organismos, prefecturas y subprefecturas que este nuevo gobierno, autoproclamado gobierno en armas, pues había establecido. Por otra parte, esto nos hace pensar en la insurgencia de manera distinta, ¿no? En cómo la vivían ellas y también fuera de estos marcos de operaciones militares y de enfrentamientos armados de los que normalmente se ocupa la historiografía militar, ¿no? Yo también creo que es importante poner el foco en cuáles eran las estrategias para eludir la represión y también para la supervivencia, sobre todo, ¿no? Que se suele presentar como la supervivencia como una reacción pues casi instintiva de las mujeres en las guerras, pero que en realidad si ponemos el foco en esas actividades de sostenimiento, ¿no? de mantenimiento de la vida, revela todo un mundo de planificación, de que las mujeres hablaban, discutían, pensaban en estrategias para asegurar su subsistencia, la de sus familias y comunidades, ¿no? Sobre todo en un contexto en que ellas eran percibidas como agentes de los rebeldes, ¿no? Y esto comportaba pues, ser encarceladas, torturadas y deportadas, ¿no? La supervivencia estaba ligada a distintos espacios y usos de estos espacios y dependía de las posibilidades y las condiciones de estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, si eran libres, tenían mayores garantías para sobrevivir y colaborar con la insurgencia en poblados en los que habían vivido desde hacía generaciones, aunque estuvieran controlados por los militares españoles. Para las mujeres esclavizadas, en cambio, que habían escapado de sus propietarios o de las plantaciones en las que trabajaban, estas crearon nuevas comunidades que estaban formadas sobre todo por mujeres, niños, niñas y hombres que eran dependientes de ellas o que estaban enfermos o heridos, ¿no? Eran comunidades autónomas o semiautónomas que se basaron en una tradición de cimarronaje. Cimarronaje es un término que se utilizaba para designar todas estas prácticas de resistencia que ponían en que utilizaban de los esclavos y las esclavas que se habían fugado, ¿no? En estas comunidades cimarronas e insurgentes, las mujeres tenían un papel central en el trabajo de cuidados, en desplegar toda una serie de conocimientos que estaban relacionados con la agricultura de subsistencia, una agricultura rápida, efímera, ¿no? Para garantizar la movilidad de estas comunidades y escapar de la persecución. Establecían redes comerciales y de ayuda mutua informales
y también desarrollaban trabajo espiritual, ¿no? Que tiene que ver con la cohesión de grupo y la construcción de vínculos de solidaridad. Esto es un poco en líneas generales lo que podía significar la insurgencia para ellas o desde su perspectiva, pero quería entrar hacia el final de la guerra, ¿no? Que también nos revela un poco sobre cuál es el papel del género en relación con la esclavitud y el colonialismo, ¿no? El final del enfrentamiento llegó con un pacto entre un sector de los líderes insurrectos y el gobierno colonial, ¿no? Que estaba en 1878 bajo el mandato del capitán general de Cuba, Arsenio Martínez Campos, que tal vez os suena. Este pacto de Zanjón, como fue llamado, decretaba el fin, no llegaba a ninguno de los dos objetivos principales que había comentado al principio, ¿no? Ni la independencia ni tampoco la abolición de la esclavitud. Pero una de las concesiones fue que liberaron a 16.000 esclavos insurgentes que habían combatido contra el bando español en la guerra, con el objetivo de desincentivar una revuelta de la población afrodescendiente que al final había llegado a conformar 2/3 partes de las partidas insurrectas. Pero es significativo que en estas listas de esclavos liberados por el Pacto de Zanjón no consta ninguna mujer. Entonces parece ser que la libertad obtenida a través de la insurgencia para el Estado colonial estaba relacionado en realidad con el uso de las armas. Pero esto, sin embargo, no había evitado que durante la guerra las mujeres fueran juzgadas, que fueran condenadas a encierro, deportación con sus hijos y además habiendo moldeado ellas la insurgencia desde estos márgenes, ¿no? Y que habían presionado para ser efectivamente consideradas como ciudadanas libres dentro del bando insurrecto, ¿no? Entonces, no solo en la teoría, sino en la práctica. Es decir, ellas tuvieron un papel activo, no ocuparon un lugar secundario, ni desde la perspectiva de la represión colonial, ni desde sus actividades insurgentes en la guerra, ¿no? No actuaban tampoco, no seguían pasivamente a los hombres, a sus maridos, esposos, hijos, a la insurrección, sino que estaban reclamando ellas mismas la libertad, las oportunidades de libertad que este contexto de guerra pues, podía ofrecer a partir de, sobre todo a hombres esclavos o a hombres afrodescendientes libres que habían sido reclutados para la lucha armada, ¿no? Para ir concluyendo, al final las mujeres esclavas y libres afrodescendientes pusieron en práctica varias formas de resistencia durante la guerra, que había comenzado como una insurrección liderada por una élite criolla blanca. Estas mujeres buscaron maneras de salir de la esclavitud en la insurgencia y desde las prácticas de cimarronaje, de la fugitividad, en un contexto coercitivo en el que tanto las autoridades coloniales españolas como algunos líderes rebeldes limitaron la emancipación de las mujeres, ¿no? Manteniéndolas en condiciones de servidumbre, excluyéndolas de esta lucha armada y tratando de controlar su movilidad, ¿no? Forzándolas hacia el trabajo doméstico y agrícola. Las formas en las que las mujeres se enfrentaron en dicho contexto fue movilizando vínculos de solidaridad entre comunidades campesinas y esclavas, crear comunidades fuera del control colonial y utilizando esos conocimientos geográficos locales que tenían y el apoyo de las comunidades que habían participado en crear para promover recursos, trabajo de cuidados y también lugares para esconderse, muchas veces de la represión a los insurgentes armados, pero también a sí mismas, ¿no? Y nada, lo dejo aquí. Espero que haya servido un poco como resumen, que se haya entendido, pero sobre todo destacar que es importante tener esta mirada diferente sobre las guerras coloniales, ¿no? En el que las mujeres efectivamente pues, tuvieron un papel activo, pero que no, que todavía tiene que ser más estudiado. Y gracias.
Muchísimas gracias también, Carla, por compartir con nosotros tu investigación y estoy segura que también posteriormente en el turno de debate podremos hacerte preguntas, conectar las diferentes intervenciones, porque hemos empezado por una historia vinculada a la aristocracia de la India colonial, ahora hemos pasado, ¿no?, al contexto cubano, con estas historias de mujeres esclavizadas, ¿no?, en el contexto de la insurrección, y ahora vamos a ir un poquito más hacia adelante, vamos a viajar a Guinea Ecuatorial y vamos a hacerlo ya entrando en el siglo XX. Y para ello nos acompaña hoy Maika de Castro con una intervención titulada Huérfanas y esposas, vidas de niñas durante la colonización española de Guinea Ecuatorial. Y para presentar a Maika, decir que es licenciada en Periodismo por la Universidad de Valencia en el año 2012, que cursó un máster en Claves del Mundo Contemporáneo en la Universidad de Granada y es doctora en Estudios Migratorios por la Universidad también de Granada. Su investigación ha explorado cuestiones interseccionales relacionadas con el pasado colonial español en Guinea a través de la literatura, el trabajo de archivo y las entrevistas a mujeres ecuatoguineanas. Así que cuando quieras, puedes intervenir. Hola, me sumo a los agradecimientos y antes de empezar me vais a permitir que diga una cosa, porque no puedo empezar esta charla sobre violencia colonial sin hacer mención a lo que está pasando en Palestina, no solo como ciudadana que quiere que se respete el derecho internacional, sino también como investigadora en historia colonial. El Estado de Israel utiliza los mismos mecanismos legitimadores que los colonialismos europeos. El sionismo es una ideología colonial para ocupar Palestina. Y si lo legitimamos, estamos defendiendo la herencia del colonialismo europeo en la actualidad. Me vais a perdonar, pero yo tenía que decir esto. Y ahora voy a pasar a mi charla. La he titulado Esposas, huérfanas y monjas, pero por favor no entendáis que esto define la categoría de persona de las mujeres de las que voy a hablar, porque son categorías coloniales que intentaban encerrar la humanidad en algo que interesaba, ¿no?, al sistema colonial. Voy a empezar diciendo que echar un vistazo a la historia colonial española es echar un vistazo a la vinculación entre nacionalismo y colonialismo. Hay infinidad de ejemplos, quizás el más evidente es el de las dos dictaduras militares contemporáneas, me refiero a la de Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco y los golpistas, que forjaron su concepción de la nación y de la política nacional en el espacio colonial. Pero voy a seguir ejemplificando esta vinculación entre nacionalismo y colonialismo con el caso de Guinea Ecuatorial, que es el que me ocupa. En el caso de Guinea, el Estado español tenía interés por colonizar estos territorios, tenía dos intereses. Por un lado, el más evidente, el de la explotación de recursos de café, cacao, madera, que permitió tanto el enriquecimiento de firmas comerciales concretas de la península, como el Banco Central, el Banco Vizcaya o la firma de los Carceller, como el acceso de toda la población española a determinados productos que todos conocemos, como el colacao, el cacaolat, chocolates El Gorriaga, que están en la memoria de todos y que demuestran el vínculo entre domesticidad nacional y colonialismo. Bien, he dicho que tenía un doble interés. El segundo es quizás menos evidente. Se trata del papel del colonialismo en el imaginario español, el imaginario nacional español, de una forma simbólica, discursiva e identitaria. Cabe aquí recordar que el colonialismo español en África durante el siglo XX, el protectorado de Marruecos, Sáhara y Guinea eran los territorios colonizados, fue impulsado como una forma de restituir el orgullo nacional, un tipo de orgullo nacional que es el colonial, herido tras la independencia de Cuba y Filipinas, que es un pasaje histórico que en la historiografía nacional, por cierto, se conoce como el desastre del 98, que tiene mucha significación nacional, ¿no? Y apenas ha tenido renovación historiográfica, ni nominal ni de contenido. Esta simbiosis entre el relato nacional y el colonialismo explica que el africanismo fuera defendido por un grupo tan dispar ideológicamente como pueden ser militares fascistas, militares republicanos, intelectuales, incluso intelectuales anarquistas, como en el caso de Gonzalo de Reparaz. Guinea Ecuatorial, además, ha sido el único territorio de población negra del África Central colonizado por el Estado español. Y esto permitía defender sin ambigüedades, por una cuestión puramente cromática, la blanquitud española ante una Europa que históricamente no ha considerado el sur de Europa lo suficientemente blanco. Recordemos el eslogan francés del siglo XIX, África empieza en los Pirineos, que es una consigna que, por cierto, en un alarde de orgullo nacional colonial, los africanistas hicieron suya. Y ahora vamos a pasar
al terreno, nunca mejor dicho. Voy a hacer una contextualización súper breve de la colonización de Guinea Ecuatorial. Estos son los territorios, que son muy dispares y cada uno tiene una comunidad local diferente, con diferente lengua, diferentes costumbres. Tenemos la parte continental, que es el rectángulo hecho a escuadra y cartabón, como la mayoría de África, que linda con Camerún y Gabón. Luego tenemos la parte de la isla de Bioko, que es el segundo territorio más grande. Está más cerca de Nigeria que de la parte continental. Luego tenemos más abajo la isla de Annobón, que está más allá de Santo Tomé, y luego pues pequeñas islas como Corisco, el Obey Grande, el Obey Chico, justo abajo de la parte continental. Y como digo, pues cada uno tiene una comunidad diferente. En el continente la mayoría de gente que vive son Fang. La parte de la isla son bubis y aparte también en la isla vivían lo que se conocían como ferrandinos, que era la burguesía criolla, descendientes de esclavos liberados esclavos liberados que llegaron durante un breve periodo de colonización inglesa a la isla y que eran la clase enriquecida cuando llegaron los españoles a colonizar y les consideraron interlocutores válidos porque eran la clase alta. Y por acotar muchísimo la cronología, si bien España y Portugal se repartieron los territorios en 1777, la colonización se hizo efectiva a finales del 19 en la isla y a principios del 20 en la parte continental. Bien, la comunicación que presento hoy aquí se centra en la escolarización y el adoctrinamiento colonial de niñas en esa parte, en la continental. Y esta comunicación está basada en mi trabajo de investigación doctoral. En 2017 entrevisté a una veintena de mujeres guineoecuatorianas y les pregunté sobre sus experiencias de vida durante la colonización. Entonces había cuestiones que se repetían, lugares comunes, y uno de ellos era su experiencia en los internados de las monjas. En sus relatos, además, con frecuencia aparecía el nombre de un lugar que no aparece en la historiografía de Guinea, y este lugar se llama Sixa. Esta institución era nombrada recurrentemente por las mujeres a las que entrevisté, pero apenas aparece en los archivos coloniales y apenas ha sido estudiada en la historiografía, hasta el punto de que yo la he visto escrita de estas tres formas diferentes en distintos materiales. Entonces, esta falta de estandarización escrita revela, y esto es súper interesante, que la mayoría de las fuentes que podemos encontrar sobre esta institución son orales, y en concreto de mujeres, que son las que la sufrieron. Entonces, ¿qué era la Sixa? Bueno, pues era un apartado dentro de los colegios de las monjas que estaba destinado a adoctrinar y formar a las mujeres en el rol de esposas católicas. Se les decía que tenían que cuidar al marido, de los hijos, dedicarse a las labores domésticas, y en estas secciones se internaba a niñas sin escolarizar, que todavía no estaban casadas ni con hijos. Esta sección se distinguía de la general, como indican los comentarios, donde entraban las niñas que con 12 años habían seguido, digamos, el circuito de escolarización colonial y estaban mínimamente alfabetizadas. Entonces, las Sixas tenían una función reproductiva y productiva. Por un lado, asegurar unas relaciones familiares controlables por la colonia, vamos a profundizar ahora en esto, y por otro, instruir a una mano de obra doméstica barata para los circuitos económicos coloniales. Me voy a detener a explicar muy brevemente algunas cosas de estos colegios, que eran los que contenían las Sixas. Primero, que la misión tuvo durante toda la colonización el monopolio de la educación, desde el principio. Y después el franquismo duplicó el presupuesto destinado a la labor educativa de los misioneros. Estos colegios, que se consideraban de primaria, eran la puerta de entrada a la profesionalización. De ahí podían acceder a la escuela superior, que estaba en la isla, y las preparaba para roles funcionales a la colonia, la mayoría enfermeras y maestras. Entonces el sistema limitaba la entrada con un examen que decían que permitía obtener una beca, pero no había tal beca, se trataba únicamente del derecho de admisión, porque después los padres además tenían que pagar. De hecho, las niñas que habían sido admitidas pero cuyos padres no tenían recursos, solo se dedicaban a trabajar en estos centros, no recibían formación. Y a estas niñas se les llamaba huérfanas. Vamos a volver sobre esto después, pero quedaos con que se les llamaba huérfanas. Además, los colegios estaban segregados racialmente. Las hijas de los colonos también iban, pero las blancas y las hijas de la burguesía criolla tenían una zona aparte donde vivían y comían con las monjas, porque además incluso la alimentación estaba diferenciada. Las mujeres a las que entrevisté se quejaban de que era muy deficiente, que les daban tubérculos con arroz, cosas cogidas de la huerta, mientras que las blancas solían comer productos cuyo consumo además
estaba marcado racialmente porque estaba limitado al grueso de la población, como por ejemplo el aceite de oliva, por una cuestión de importación, pero que al final era una marca racial de consumo. Otra cuestión de la vida cotidiana en los colegios es que hay testimonios que apuntan a los abusos de los curas a las niñas, como dice una de las entrevistadas. Y por último también voy a mencionar el tema del trabajo infantil. En estos colegios el trabajo infantil estaba normalizado para enriquecimiento de la misión. Además de los trabajos operativos propios de los colegios, como cocinar para todas, limpiar el patio, lavar la ropa de las mujeres, cortar leña, etcétera, todas las niñas, menos las blancas y las hijas de la burguesía criolla, trabajaban en las fincas de la misión los sábados por la mañana. Esto es importante porque la misión tenía fincas para su explotación colonial. Desde el principio recibió concesiones de tierra en cada localidad donde se estableció. No pagaba impuestos por las fincas que explotaba y también se les proporcionaba trabajadores para sus fincas como cualquier otra firma colonial con plantaciones. Pero el negocio no acababa ahí. La misión también utilizaba la mano de obra infantil de sus colegios para trabajar en las fincas y para ofrecer servicios de labores domésticas, como hacer la colada de colonos solteros, porque los casados se suponía que lo hacía la esposa, y de las empresas coloniales. Las mujeres incluso recuerdan los nombres de las empresas que coinciden perfectamente con la sede en la que realizaban sus operaciones, en la isla o en el continente. Y esto es una conversación pues que se dio durante una de las entrevistas en la que efectivamente la mujer identificaba, ¿no?, la Casa Mayo, los patios de Amibilia, que creo recordar que eran en la isla, sí, del Colegio Basilea, y dice que luego pues las monjas recibían dinero por ello. Bien, vamos a pasar. ¿Os ha dado tiempo? ¿Voy muy rápido? Vale. No, te quedan 10 minutos todavía, tranquila. Genial. Vamos a volver a la SIGSA. Porque al parecer, voy a enfocarme más, este apartado solo existió en los colegios de la zona continental, donde la etnia mayoritaria es el Fang. Los colegios de la zona continental donde existió fueron Encue, Niefang y Bata. Creo que en el mapa aparece Niefang y Bata, que como veis están cerca de la frontera, y Encue está entre Niefang y Micomesen a medio camino más o menos. O sea, los tres muy cerca de la frontera. Entonces, hay dos razones principales por las que la SIGSA solo apareció en la zona continental. Primero, por la frontera. A principios del siglo XX, muchos hombres escapaban por Camerún para evitar los trabajos forzados a los que obligaban los militares españoles para la construcción de carreteras. Y también, desde los 50, fue una zona de persecución política donde asesinaron a los líderes independentistas que intentaban acceder a interlocutores internacionales pasando la frontera. Otra de las razones por las que solo hubo SIGSA en el continente es que la zona continental es mayoritariamente Fang, como ya hemos visto. Y la tradición cultural Fang era una amenaza para el sistema colonial. Por un lado era polígama y los matrimonios garantizaban los intercambios comerciales entre pueblos Fang, que además iban mucho más allá de las fronteras españolas, porque el bosque Fang está en Camerún, en Gabón y en Guinea Ecuatorial. Y por otro, los roles estaban muy marcados y las mujeres eran las encargadas de llevar las fincas. Entonces al sistema le resultaba más rentable que los hombres trabajaran en las plantaciones y las mujeres aprendieran a coser y se dedicaran al trabajo doméstico y de cuidados dentro de casa. Para cambiar estos roles entre hombres y mujeres, la misión llevó a cabo esta campaña de adoctrinamiento católico de la que formaron parte las SIGSAs. Entonces, el matrimonio católico tomó centralidad en la vida colonial y era un requisito para sumar méritos ante el patronato de indígenas, que lo tengo que decir rapidísimo, si queréis luego en los comentarios hablamos más porque es súper interesante, pero bueno, era una institución central que clasificó racialmente a la población y controlaba el acceso de tierras y gestionaba la fuerza de trabajo. Entonces, estos méritos ante la administración servían, por ejemplo, para conseguir más terrenos. Y la gente se endeudaba para poder pagar bodas y bautizos. Los hombres querían sumar méritos frente a la administración. Los hombres que querían sumar méritos frente a la administración o iban a la SIGSA a buscar esposas o llevaban allí a sus futuras esposas. Entonces ya sabemos por qué las SIGSAs aparecieron sobre todo y únicamente en el continente, pero ¿por qué estaba el régimen tan interesado en controlar esta zona del interior y en construir carreteras? Bien, pues porque además del siempre oportuno control fronterizo, el llamado bosque Fang, la selva compartida, como decíamos, entre Guinea, Gabón y Camerún, es rica en maderas muy apreciadas en el mercado capitalista occidental. Una de ellas es la madera de Okume. Entonces, algunos ejemplos de uso. En los 50 y 60 se construyeron las vías de Renfe con madera de Okume.
En 1936 se enviaron muchas toneladas a Alemania de madera de ocume, y hay muchos indicios que apuntan a que fue parte del pago del ejército franquista a Alemania por su ayuda durante la Guerra Civil, en el bombardeo de Guernica, por ejemplo. La gran firma colonial de explotación de madera durante la colonia fue Izaguirre, que estaba controlada desde la península por el Banco Vizcaya. Entonces, volviendo a la sixa, voy a hablar del primer caso de una sixa, que fue el del complejo misional de Encue. Como hemos visto, está cerca de Micomesén. La zona comenzó a ser colonizada a principios del siglo XX por medio de lo que denominaron expediciones de castigo al interior del continente, cuyo objetivo era intimidar y evitar que la gente huyera a través de la frontera, sobre todo pues eso, en los pueblos de la frontera con Camerún. La gente del interior todavía recuerda los castigos ejemplares, que lo llamaban así, de los militares, que consistían en asesinatos a golpe de fusil, incendio de poblados, etcétera. Incluso en las entrevistas que tuve, las mujeres con las que hablé recuerdan historias. Casilda es profesora y me acompañó en una de estas entrevistas y se produjo como un espontáneo focus group en el que compartió esto, ¿no? Cuenta la historia que le transmitió su padre de un pueblo que todavía recuerda a una familia a la que quemaron viva porque se negaron a enviar una carta cuando no había carreteras, entonces obligaban a andar entre poblado y poblado a las poblaciones. Justo después de estas expediciones llegaron los misioneros. Guinea se conoce como colonización de cruz y espada y es el mismo tipo de colonización que se llevó en América Latina, ¿no? Donde se hace uso tanto del poder militar como del poder misional. Entonces, después de esto llegaron los misioneros y se establecieron en Encue en 1924. Os he traído el testimonio de uno de ellos que dejó sus memorias escritas en las que alababa la limpieza de terreno que les precedió. Es Leoncio Fernández, que fue vicario apostólico de Guinea y llegó al continente en el 17 y fue parte de estas expediciones de castigo. Entonces, bueno, por escrito él decía que gracias a los militares que habían limpiado el terreno ellos pudieron hacer su labor. Volviendo a Encue, con los años aumentó el complejo misional y una década después, en 1934, abrieron un colegio orfanato dirigido por las monjas concepcionistas y en este colegio es donde se ubicaba la primera sixa que sepamos hasta la fecha. Después, en 1945, abrieron una leprosería donde también se obligaba a trabajar en los huertos a las personas internadas y no se puede pasar por alto que fue precisamente en Micomesén donde surgieron grandes líderes independentistas como Acacio Mañé o Enrique Mbó. Y de acuerdo a uno de los testimonios recogidos, los terrenos aledaños a la leprosería están llenos de fosas comunes, no solo de fallecidos a consecuencia de la lepra, sino también de movimientos de miembros del movimiento independentista asesinados por autoridades españolas. He dicho que el primer colegio se llamó Colegio Orfanato. Y quiero parar aquí un momento, porque el colegio de Encue se llamó orfanato como un eufemismo. En los comienzos de la colonización era práctica habitual secuestrar a las niñas e internarlas. Además de los testimonios recogidos, también hay claretianos aludiendo por escrito, como el misionero anterior, a esta práctica en la isla de Bioko, donde llegaron antes y llevaban ya un par de décadas asentados. Me parece importante señalar, más allá del eufemismo, que hay una simbología colonial que rodea a la figura de la huérfana, que como estamos viendo era recurrente. Recordemos que también se llamaba huérfanas a las niñas cuyos padres no podían pagar los colegios y se las obligaba a trabajar. Y es que la huérfana, como tropo colonial, contenía en sí misma el ideal de la aculturación, la muerte de la autoridad progenitora y su sustitución por agentes coloniales. De hecho, ya simbólicamente la colonia estaba matando a los padres porque el sistema convertía, a través del patronato de indígenas, al grueso de los adultos, con argumentos racistas, en menores de edad necesitados de tutelaje legal. Si los adultos eran menores de edad, ¿qué pasaba entonces con los niños? Pues los menores de edad reales se convertían en huérfanas a las que proteger y delincuentes a los que disciplinar. Y sobre todo durante el franquismo, las escuelas, los orfanatos o las leproserías se promocionaron como una labor desinteresada del Estado español en sus colonias. Pero estos centros, disfrazados de caridad colonial, servían para controlar a los sujetos más vulnerables de las comunidades, los enfermos, las enfermas, los niños y las niñas. Ahora bien, aquí se da un flujo de intereses complejo. Por un lado, el del sistema colonial, que estamos viendo, y por otro, el de algunas mujeres que querían ir a la sixa porque era una oportunidad para escapar del matrimonio Fang. De hecho, hay registros de protestas de hombres Fang y quejas de jefes de tribu reclamando de la sixa a mujeres que se habían escapado tras pagar la dote por ellas.
El contacto con las misiones supuso una dualidad de oportunidad y amenaza en las vidas de las mujeres. El adoctrinamiento católico patriarcal estaba ligado a los intereses del régimen colonial, pero también podía ser una oportunidad para escapar de la dura vida a la que evocaba la tradición local. Y algunas mujeres incluso me hablaron de matrimonios concertados desde el embarazo. Anastasia en esta cita, Anastasia Nse es una conocida feminista guineana fang, de hecho estuvo en las listas de Izquierda Unida en Sevilla. Habla de que la tradición fang trata a la mujer como propiedad y se centra en controlar su sexualidad. De hecho, muchas de estas mujeres vieron en ser monjas una vía de escape al matrimonio, fang o católico, en ser monjas. Y las monjas también se dieron cuenta de esto y para justificar su propio celibato les decían que eran viudas y que habían enviudado después de casarse, que entonces era cuando habían ido a la iglesia. Es decir, ni las familias fang ni la misión católica tenían interés en evitar el matrimonio, ni siquiera el temprano. Una de las mujeres a las que entrevisté me contó que ella quería ser monja y amenazó con suicidarse si la casaban. Pero esto no sirvió de nada. Fue el mismo cura blanco que había despertado en ella su vocación religiosa el que, de acuerdo con el padre, la casó por la iglesia contra su voluntad y con 14 años. Para finalizar, creo que el caso de las Sixas es un claro ejemplo de que historiar las cuestiones que afectaban a las mujeres como sujeto histórico amplía la comprensión del pasado. Incluir en la historia colonial la dimensión reproductiva y de cuidados nos permite entender mejor cómo funcionaban las relaciones de producción en el sistema colonial, pero también incluir estas cuestiones que afectan tradicionalmente a la existencia y la vida de las mujeres abre la posibilidad de historiar cuestiones marginadas del gran relato histórico basado en fechas conmemorativas, líderes, instituciones, etcétera, y tratar cuestiones que nos permiten comprender la historia como un proceso también de relaciones sociales, de afectos y de imaginarios. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Maika, por traernos también tu investigación. Yo por lo menos tengo muchas preguntas para hacerte y no sé si podré hacértelas todas. Y también gracias por recordar aquí ante el público que comprender el colonialismo del pasado también es comprender situaciones del colonialismo presente y lo que está sucediendo en Palestina. Ahora vamos a viajar otra vez al otro lado del Atlántico y vamos a ir a Argentina, y para ello Cielo Seidenberg nos trae una ponencia titulada Resistir la colonialidad desde los márgenes, militancia comunista femenina en la Patagonia Argentina. Y para presentar a Cielo Seidenberg, decir que ella es doctora en Historia por la Universidad de Barcelona, con formación postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y en el Institute of Latin American Studies en Columbia University. Actualmente, Cielo es miembro del grupo interdisciplinario CINAF en la Universidad de Barcelona, donde imparte docencia, y es miembro también del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Así que, cuando quieras, tienes el turno de palabra. Gracias. Gracias a los organizadores y organizadoras del evento y especialmente a Celeste por la invitación a esta mesa, que creo que es un acierto, o sea, las estoy escuchando. Y bueno, es un placer también ver cómo se hilvanan estas historias y estas experiencias transnacionales, ¿no? También voy a aprovechar que estamos en un ámbito público para, agradecer y también para decir que en investigaciones como las que presento hoy o en mi praxis cotidiana de docencia, agradezco y defiendo la educación y la universidad pública en la que me formé, en mi país de nacimiento, Argentina, pero también aquí en mi país de acogida. Y aunque creamos decir esto que resulta algo obvio, bueno, como sabemos, no es tan obvio y tenemos que reivindicarlo. Entonces compartiré la última investigación que vengo realizando, de qué se trata y cuál creo que puede ser el aporte para pensar diálogos transnacionales y también transdisciplinarios. Voy a leer un brevísimo acontecimiento, ¿sí? El 14 de septiembre... Perdón, odio tener que hacer esto dime, del secretariado, pero... El 14 de septiembre de 1943, Amelia García fue arrestada en Bahía Blanca,
al sur de la provincia de Buenos Aires, luego de varios días de un intenso operativo de persecución policial. Acusada de ser promotora de movimientos de convulsión social y, por tanto, de ser un peligro para la comunidad, esta mujer de 41 años de edad había conseguido escaparse de la policía durante 2 meses. Cuando se libró la orden de su captura, Amelia se había ocultado en diversos lugares de la Patagonia, ese sur argentino al que conocía tan bien. Dominaba a la perfección el valle inferior del Río Negro, la región donde residía, y desarrollaba su actividad política. Conocía sus parajes, su clima irascible y a sus habitantes. Sabía de sus alegrías y penurias y de sus esfuerzos por ganarse el sustento cotidiano. Desde hacía tiempo recorría el sur y este lugar promoviendo las propuestas del Partido Comunista, organización política a la que pertenecía y que ya desde los años 30, en el marco de la crisis económica, había conseguido expandir su presencia en la Patagonia a pesar de la represión legal y paralegal. Alentada a emprender largos recorridos que separaban los poblados patagónicos unos de otros, Amelia se movió por ellos con holgura hasta la primavera de 1943. A partir de allí, los vientos dejaron de soplar a su favor. Cuando por fin lograron capturarla, ella no dudó en gritar desafiante: «¡Viva el Partido Comunista, carajo!», intentando demostrar la fuerza de sus convicciones a quien pudiera oírla, sean los uniformados, sean aquellos curiosos que pasaban y veían la escena. Amelia permaneció 1 año y 2 meses presa, expuesta a interrogatorios y a condiciones deplorables. El objetivo era quebrarla. Su salud se vio comprometida y finalmente el 4 de diciembre de 1944 se dejó sin efecto su detención, no sin antes obligarla a firmar una declaración jurada donde renunciaba a seguir su actividad comunista en la región, que firmó, pero por supuesto Amelia no cumpliría. Inspirada en historias como la de Amelia, alias Marta Roca, alias Lucy, alias La Pasionaria, estudiamos la militancia comunista en los márgenes de la nación en las convulsas décadas del 30 y 40 del siglo XX. Sobre todo me centro en la experiencia política y de vida de mujeres en la región de la Nor-Patagonia. Iré poniendo algunos mapas, en particular, para describir un poco esa huida a la clandestinidad de Amelia. Pero en particular me interesan estas mujeres trabajadoras que desarrollan estrategias para cuestionar y oponerse a la maquinaria opresiva de ese Estado nacional. Por lo tanto, aquí vamos a referirnos a una colonialidad interna, ¿sí?, en un Estado nacional independiente, pero también en contra de la hegemonía del sistema capitalista mundial. Y en definitiva, para dar un marco a esta investigación, lo que hacemos es estudiar dinámicas de emancipación que se dan en la periferia de la periferia, en un sentido de historia social global. Voy a contextualizar un poco, Cel, si puedes pasarla. ¿Por qué es importante centrarnos en estos márgenes y en concreto en la región patagónica? La Patagonia fue considerada una región periférica y aunque puede parecer problemático la categoría periferia, la pensamos como una región, una extensa región, con derechos políticos restringidos. Sus habitantes no podían votar a sus representantes y dependían del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, considerados tutelados, considerados como una ciudadanía de segunda, ¿sí? En el caso de las mujeres, ni siquiera podían votar en los comicios municipales, ¿sí? Por tanto, este concepto de la periferia tiene que ver con marcar una colonialidad interna. ¿Y por qué decimos la periferia de la periferia? Porque
Argentina entra al sistema capitalista mundial también con lógicas dependientes y subordinadas por su condición de país primario exportador. Por tanto, en ese sentido, creemos que, contextualizamos la periferia de la periferia. Lo cierto es que Argentina se construye como un Estado-nación que va a reproducir sistemas de colonialidad interna en diferentes zonas, entre ellas la Patagonia, y por tanto la Patagonia va a depender de la voluntad de las élites económicas y políticas de Buenos Aires. ¿Por qué fue necesario restringir derechos y tutelar esta región y mantenerla en la marginalidad política y económica? Porque además es considerado un territorio peligroso y a conquistar, un territorio a domesticar para evitar tanto amenazas internas por parte de sectores de izquierda como también por parte de las comunidades originarias y también amenazas por parte de países, sean potencias, sean países limítrofes. Con respecto al periodo, sabemos que es un periodo con grandes cambios a nivel internacional. En el caso de América Latina, a principios de la década del 30, están sufriendo los coletazos de la Gran Depresión, que va a producir una recesión importante económica y en el caso de Argentina un ascenso de las derechas. De hecho, 1930 fue el primer golpe de Estado que se da en el siglo XX en Argentina, y es un golpe de Estado que recurre a la ley marcial, que recurre al estado de sitio, a la reinstauración de la pena de muerte, así como espionajes, encarcelamientos, deportaciones a activistas obreros y trabajadores del campo, persecuciones y torturas. En el contexto de la Patagonia y en el caso que nos ocupa de la Norpatagonia, en el segundo golpe de Estado del siglo XX, 1943, se produce un recrudecimiento de la persecución a estas izquierdas y va a haber un encarcelamiento de diferentes sujetos militantes, y ahí es donde estuvimos trabajando la fuente, ¿sí? Pero bueno, vamos a nuestros sujetos y sujetas. En este caso, para seguir las experiencias de lucha y de resistencia de Amelia y de otros militantes comunistas en la Norpatagonia, hemos ido trabajando diferentes fuentes, ¿sí? Algunas más personales, otras más institucionales. Si me puedes cambiar. Empezamos la investigación con un diario personal, y es el diario personal de Amelia García, que llega a nosotros por un acto de, podríamos decir, hay que tener fe a veces cuando uno va al archivo y uno va buscando algunas fuentes, pero en este caso, créanme, os lo juro, no la estaba buscando. Este diario llegó a mí. Esos son los actos mágicos que a veces ocurren, a veces tenemos el privilegio de que ocurran. Claro, en el diario personal de Amelia ya podríamos hacer toda una historia del diario en sí, quiero decir, del objeto, porque no es el diario, digamos, físico. Si ustedes pueden observar, no sé si se ve muy bien, pero son fotografías del diario. Solo les voy a decir esto y no voy a ampliar más, van a tener que esperar a leer el artículo, pero estas fotografías del diario pertenecían a un comisario de la localidad. O sea, un diario de una militante comunista en manos del policía que había sido encima gobernador interino del territorio de Río Negro,
y que cuando muere la familia dona una cantidad de libros, entre ellos el diario de esta militante comunista, que encima no tenía ni nombre, no se la nombraba Amelia. Bueno, ahí podemos hacer como todo un análisis del objeto. Pero bueno, no voy a quedarme con eso. Les voy a decir que sí, que el diario, al principio cuando lo empezamos a leer, parecía una pieza de literatura, porque lo que escribe Amelia es increíble. Tanto que ayer le comentaba a Cel que cuando uno se enamora del sujeto, ¿no?, de su sujeto histórico, pasa. Les puedo asegurar que si la leen van a quedar enganchados. Amelia había nacido y vivía en la localidad de Carmen de Patagones. No sé si lo ven ahí pequeñito, Carmen de Patagones. Y enfrente tienen la ciudad de Viedma. Claro, son dos entidades o dos demarcaciones políticas diferentes. Carmen de Patagones pertenece a la provincia de Buenos Aires. Viedma pertenece al territorio de Río Negro. Pero Carmen de Patagones y Viedma va a actuar como un binomio. Viedma es la capital del territorio de Río Negro y para Carmen de Patagones su capital, que era capital federal, quedaba a tropecientos mil kilómetros. Por lo tanto, actúan como un binomio, aunque es una zona fronteriza. Esto también es interesante destacarlo. Amelia era una maestra que había sido de las primeras egresadas de la escuela normal, la primera escuela secundaria, la primera escuela normal de la Patagonia, y ella simpatizaba con el Partido Comunista desde joven y en 1938 va a tener una actividad mucho más comprometida y va a ser designada secretaria de la sede del Partido Comunista, con sede en Carmen de Patagones y con una actuación en el Valle Inferior del Río Negro. Además de detalles personales que encontramos en el diario, hace muchas referencias a las condiciones de vida en el campo, a las estrategias que desarrollaba ella y sus compañeras en la práctica política y en la concientización. Ella iba a los diferentes poblados, ella miraba cuáles eran las condiciones, cuáles eran las necesidades y a partir de ahí proponía soluciones, ¿sí? Sí, puedes cambiar. En principio iba a leer algunos de los pasajes, un poco no solo para darle voz a Amelia, sino también para darle acción, ¿sí? Ella escribe este diario en un momento muy álgido de su actividad política y también cuando huye a la clandestinidad. En cualquier caso, no lo voy a leer porque si no se nos va a consumir mucho el tiempo, pero demuestra este diario que ella es una gran lectora de todo lo que está pasando, de todas las noticias que están viniendo de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o las condiciones en el Partido Comunista Central en la Unión Soviética. Y también describe a esa gente, a esos peones de campo, a los que ella va a ir afiliando y sobre todo, y esta es una cuestión muy importante, en la Patagonia, la información. En la Patagonia, una región tan extensa, la información era clave. Amelia hacía un trabajo de información sobre los derechos laborales y sociales que tenían estos trabajadores del campo, ¿sí? Entonces ella además recibe la denominación de pasionaria porque les puedo asegurar que tiene un poder de convencimiento tremendo. Si puedes cambiar la otra. Ahora sí les voy a leer estas dos citas que ella hace en su diario. El 24 de junio de 1943, Amelia escribe: voy progresando. Hoy me prontuariaron, soy un delincuente político, qué honor, soy un comunista, viva Stalin. Y dice, un no te achiques vale más que un no te metas, y es más criollo. Efectivamente, los prontuarios policiales son expedientes, ¿no?, cuando le abren una investigación a un sospechoso, ¿sí?
Efectivamente, la noche del 22 de julio del 43, Amelia se da cuenta de que hay 2 coches de policía enfrente de su casa y al otro día decide huir a la clandestinidad, ayudada por sus camaradas que la van escondiendo de rancho en rancho. El 29 de julio la policía empieza las razias a los y las militantes de las localidades. Ella sigue escribiendo su diario en la clandestinidad, ella se va enterando de estas razias y dice, bueno, me enteré, ¿no?, que han encarcelado a todos mis compañeros, mis camaradas, pero han recobrado la libertad, dice ella, menos a mi compañero, a quien retienen como rehén hasta que yo me entregue, la Gestapo en funciones. Si puedes cambiar. Ese compañero es José Filippini, un comerciante de la localidad de Patagones. Efectivamente lo llevan preso. Pero cuando uno lee el prontuario policial, y ahí el prontuario nos da una información riquísima, porque si hay una institución que registra con lujo de detalles todas y cada una de las actividades, de las condiciones físicas del preso, es la policía. Por lo tanto, yo estoy muy agradecida de esos prontuarios, pero es una fuente que necesita realmente un análisis a contrapelo, porque claro, obvio que está la voz de la institución represiva, pero también vamos a encontrar en este análisis a contrapelo la voz de los acusados y las acusadas. Efectivamente, vamos al 43 y vemos uno detrás de otro todos los prontuarios. En el prontuario de José Filippini, su compañero, el compañero de la secretaria del Partido Comunista de Patagones, a él lo describen como una pobre víctima de su mujer. Él venía de una familia de bien, ¿sí? Por lo tanto, él no era un peligro social. Y la retienen porque el peligro social, efectivamente, era su mujer. Si puedes cambiar. Lo cierto es que todo el peso de la ley cayó con contundencia sobre Amelia, consciente de que su práctica no representaba a la mujer domesticada. La describían como una fanática activista que tiene tan arraigados los sentimientos comunistas y es tanto su afán de trabajo por el partido que significa un peligro social. Entonces Amelia encarnaba un doble peligro, como comunista por su actividad política, cuestionando el poder central y represivo del golpe militar, pero también por su desobediencia ante el poder androcéntrico y en el hogar y en la comunidad. Ella significaba ese peligro social. La siguiente, y con esto ya voy acabando. A medida que íbamos encontrando estos prontuarios policiales, nos dimos cuenta de algunas cosas. Solo mencionaré 3, una por minuto, te lo prometo, ¿sí? Una por minuto. La primera cuestión es que, a pesar del protagonismo de Amelia, Amelia no era una excepción. Esta idea de pensar las mujeres con este temperamento no es una excepción. Es decir, no podemos pensar o tomar a esta mujer como un sujeto histórico aislado. De hecho, Amelia compartía su militancia con militantes y militantes mujeres y hombres. Por ejemplo, Tomasa Miranda, que era secretaria también del Partido Comunista en Villa Regina, que había sido denunciada por sus vecinos. Ida Mazanovsky, una maestra que había sido detenida por haber publicado un recorte en el periódico donde defendía el modelo de escuela rusa. O Séfora Saray, Brone Baiginis, que eran jóvenes
afiliadas al Partido Comunista y que además habían sido tomadas como hijas por Amelia y por José. Ellos no tenían hijos y estas dos chicas venían de una familia muy pobre y las habían tomado como protegidas, les habían dado hogar, educación, etc. Se las llevan presas, las acusan de vender prensa comunista. Amelia dice, sí, venden prensa comunista, pero es voluntario. Más peso sobre Amelia por estar de alguna forma corrompiendo a estas jóvenes. La segunda cuestión es que en esta militancia de las mujeres en los márgenes no necesariamente se trataba de mujeres marginadas, todo y a pesar de su condicionamiento político y social. En el marco de estos espacios, ellas están disputando poder y derechos, a veces con el apoyo, pero también a veces en contra de sus propios camaradas, pero donde finalmente tienen una capacidad de agencia, ¿sí? No es lo mismo los márgenes que la marginalidad, que la marginación, como dice Natalie Simon Davis. Finalmente, no solo tejían lazos de solidaridad política, sino también lazos de solidaridad humana. Y entonces esto no es menor, y con esto te prometo que acabo, Cel. La historia de estas mujeres nos ayudan a repensar también la célebre representación de una Patagonia hostil, desértica, violenta y marginada, aislada del mundo. Lejos está de esa representación y estas mujeres en los márgenes nos están demostrando esa otra Patagonia. ¿Sí? Ya está. Solo te has pasado un minuto, tranquila. Te has ajustado a los tiempos. Pues muchísimas gracias, Cielo, por esta intervención. La verdad que es una pena porque estoy mirando el reloj y apenas vamos a tener 5 minutos para poder hacer preguntas o debate. Después de este viaje que creo que ha sido maravilloso y fascinante por diferentes historias de vida, por diferentes historias de mujeres que ha atravesado muchas cronologías y muchos contextos geográficos. Yo personalmente lo he disfrutado mucho, tendría muchísimas preguntas, pero creo que prefiero dejar que el público pueda intervenir y realizar alguna de esas preguntas e intentar ajustarnos a los 5 o 6 minutitos que vamos a tener para este debate, porque tenemos una pausa para el café seguidamente antes de la conferencia de clausura. Así que ha pedido la palabra Iñaki, no sé si se le puede acercar el micro. Sí. Hola. Felicitats perquè ha estat realment fantàstic. Tinc 2 preguntes molt curtes. Una, fruit de la meva ignorància, per la Teresa, és si en aquell moment encara hi havia sati a la Índia i per què no s'aplica en aquest cas, si n'hi havia. I una... Carla, alguna d'aquestes dones va acabar deportada a Fernando Po, com alguns dels seus correligionaris, i ja. Si podem aplegar un parell o 3 de preguntes i així fem un únic torn. Jo aprofito per fer-li una pregunta a la Maica, en aquest moment mentre circula el micro, només per la discussió de l'origen etimològic de la paraula sixa, que jo, les interpretacions que he llegit, ve de sister, de sista, és una deformació de l'anglès, o no tenim clar realment d'on ve... Bueno, llanço aquesta pregunta i agafem una altra. Iñaki, que també ha fet recerca d'això, diu que ve de Camerún, no? Que hi havia sixes, evidentment. Jo el que he llegit és també de Schwester, les primeres colanferes alemanya. Però sí, després està la tradició oral de Guinea, que jo el que vaig recollir és això. De fet, en la meva tesi doctoral està escrit com sixa amb C, i després vaig veure als arxius que hi ha sixa amb G, però la Melibea, Trifonia Melibea, que és una escriptora guineoequatoriana, ho escriu amb X, sixa, en la seva novel·la, o sigui que encara no és un nom que estiga estandarditzat i això em pareix superinteressant perquè revela
que es basa en testimonis orals i que no està recollit en la historiografia ni estandaritzat. No? Sí, hola, ¿me oyes? Vale. Quería preguntar a todas, en general, el proceso de elegir los métodos de mi investigación, al deber de elegir objetos de clases sociales que varían mucho, tiempos que varían mucho, acceso a la literatura y a las voces de las mujeres. ¿Cómo va el proceso de elegir los métodos para vuestras investigaciones, más o menos? Sí, bueno, primer, anant a la pregunta de l'Iñaki sobre el tema del sati, no? aquest suïcidi de la vídua a la pira funerària del marit quan el marit mor, el sati sempre havia estat una pràctica molt limitada a l'Índia colonial i té lloc sobretot en comunitats que no són la comunitat de la qual forma part aquesta dona Tanibai. Tanibai era marata. Els marates a nivell de casta i a nivell ètnic són diferents als Rajputs, que són les comunitats on majoritàriament es practicava el poc sati que es practicava a l'Índia colonial. Per tant, aquesta seria una mica la resposta. I sobre la pregunta del Jovan, clar, el tema de les fonts realment és molt delicat, no? Perquè, i això segurament ho compartiu vosaltres també, no? Simpatitzo molt amb el que comentava la Cielo sobre el tema de llegir les fonts a contrapèl. No? Les dones a vegades estan presents en els arxius històrics per les seves absències i cal llegir aquests silencis, que a vegades és bastant complicat. No m'allargo més perquè vull que tinguin temps elles també per participar. Gràcies. Bueno, yo un poco el mateix, o sea, voy a pasarme al castellano. Sí, o sea, las fuentes en la historiografía de Guinea Ecuatorial, la mayoría vienen del archivo colonial, que es, pertenece a la administración española y es un archivo súper androcéntrico también, pero o sea, también hay un margen de leer como el archivo colonial a contrapelo y también las preguntas que le hacemos a la historia. O sea, al final la producción de la historia es una producción no exenta de relaciones de poder, ¿no? Y ahí pues también está el androcentrismo de los investigadores o de las preguntas que le hacemos a la historia. Y la recogida de fuentes orales en Guinea Ecuatorial es súper difícil ahora mismo por la situación política, porque desde que se independizó pues llevan arrastrando, encadenando 2 dictaduras y de hecho Obiang es el dictador más longevo del mundo ahora mismo. Entonces es muy difícil recoger fuentes orales, más allá de que las mujeres pues están muriendo por unas cuestiones evidentes. Y no quiero utilizar más tiempo. Yo creo que compartimos todas un poco la misma situación. Carla. Sí, yo estoy de acuerdo. Voy a responder primero la pregunta sobre Fernando Po. No hay deportación, o no he encontrado deportación de mujeres a Fernando Po durante esta primera guerra de independencia. Era una deportación de hombres, pero sí que es verdad que yo esto no he estudiado, pero Albert García Balañá sí que ha hecho ha trabajado sobre la guerra chiquita, la guerra de después, y sí que deportaron a mujeres esclavas insurgentes a Baleares y a Chafarinas. Y en cuanto al tema de las fuentes, puedo añadir que yo, por ejemplo, trabajo con expedientes militares sobre todo, entonces hay claro, las voces de las mujeres como tales no están, pero sí que les hacen interrogatorios y a través de esos interrogatorios puedes averiguar, puedes hacer deducciones, intuir, ¿no? Un poco lo que estaba pasando, y sobre todo a mí me resulta muy útil también contrastarlo con los demás testimonios, ¿no? Porque normalmente preguntaban a mucha gente sobre algo que había ocurrido, ¿no? Entonces, contrastando diferentes versiones, creo que puedes llegar a tener más información. Y nada más. No, yo adhiero absolutamente, no solo con la dificultad de encontrarlas a ellas en las fuentes, pero si uno mira con lupa siempre están. La segunda cuestión es justamente qué preguntas les hacemos a fuentes que por ahí están, pero a mí me pasó, por ejemplo, en mi tesis doctoral, que yo hice toda la tesis y yo no las veía como algo
o por ahí las veía, pero no problematizaba. Y entonces volví a todas las fuentes con esas otras preguntas y por supuesto ahí se abrió un mundo. Y la tercera cuestión es que frente a la fragmentación de las fuentes, creo que seguro que nos ha pasado a todas, ¿no? Un poquito de acá, un poquito de allá, un cachito de esto. Es muy importante cómo cruzas esas fuentes, cómo las haces dialogar. Fundamentalmente esto de encontrar, por supuesto, la voz de ellas dentro de ese discurso institucional, pero fundamentalmente no tener miedo. Yo no sé si estás haciendo tu tesis, si estás estudiando, no tener miedo a la fragmentación. A historiadores e historiadoras que si no tienen las fuentes seriadas, absolutamente todo registrado, no encaran una investigación. No hay que tener miedo y hay que tener mucha imaginación. Esto que decías también importante. De hecho, si puedo añadir una cosa más, una cosa importantísima en la historiografía de Guinea Ecuatorial es la literatura. O sea, la literatura como fuente, de hecho, en los 80, después de la independencia y de Macías y demás, hubo un boom de plumas guineoecuatorianas y que además de escribir novelas, también historiaban, ¿no? O sea, eran como escritores historiadores. Mi charla finalizaba con un fotograma de Marianne Sue, que es la primera mujer en publicar una novela, pero es importantísima la literatura porque pues, de repente ofrece, la literatura escrita por personas guineoecuatorianas, de repente ofrece una visión absolutamente, contraria o no, pero bueno, una visión desde otro punto de vista que además a través de la ficción puede rellenar los huecos que esa imaginación, que el archivo a veces pues coarta un poco, ¿no? Y hace pues eso de vínculo entre lo privado, lo público, lo visible, lo invisible, y es súper interesante utilizar las fuentes literarias también para la historia. Pues sintiéndolo muchísimo, tenemos que finalizar esta mesa y simplemente invitar a todos los asistentes ahora a asistir al coffee break que tenemos y puntuales volver a las 12:30 para la conferencia de José Manuel Núñez Seixas. Muchísimas gracias a todas las ponentes y al público por asistir.